Hola mis queridos amigos y hermanos, una noche más con ustedes. Es un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios. Siempre en ella encontraremos palabras de vida eterna. En la noche anterior les estuve hablando de la Biblia como una carta de amor. Y todas las bendiciones y las promesas que hay en ella son para usted, para que las haga una realidad y pueda disfrutar de las grandes y maravillosas y ricas bendiciones que Dios tiene para la vida. En esta oportunidad quiero hablarles de el origen del pecado. Ese es el mensaje de hoy, el origen del mal, el origen del pecado. Y el texto base está en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 23. La palabra de Dios nos recuerda a través del apóstol Pablo lo siguiente. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Allí está dejando bien claro que toda la raza humana ha pecado. Hace poco que nosotros podemos estar observando a través de la televisión la cantidad de desastres, la cantidad de caos que hay en el mundo. Y podríamos nosotros formularnos las siguientes preguntas. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué en este planeta hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantas lágrimas? Pero podríamos formularnos unas preguntas más. ¿Cómo comenzó este problema del pecado? ¿Dónde comenzó? ¿Qué fue lo que ocasionó que el pecado apareciera en la historia del universo? ¿Saben? Cuando yo tenía 11 años, era un 22 de septiembre del año 1985, acababa de cumplir los 12 años y acostumbraba los domingos salir para ir a la plaza de mercado para trabajar con mi tía. Esa mañana iba saliendo de la casa, cuando abrí la puerta, escuché la voz de mi madre que me llamó de su habitación, me dijo Raúl, y me regresé, le dije señora. Me dice, ¿ya te vas? Le dije, sí, madre, ya me voy. Me dijo, ¿ya oraste? ¿Ya le entregaste tu vida a Jesús? Le dije, sí, mami, ya oré. Y voy tarde, debería haber salido hace media hora. Me dice, igual quiero hacer una oración por ti. Yo le digo, madre, ya es tarde, permíteme ir porque voy tarde. Me dice, no, quiero orar. Así que entré a su cuarto, ella se bajó de la cama, se arrodilló, me arrodillé al lado de ella, yo tenía afán. Y esa madre me abrazó e hizo una oración larga. En esa oración ella pidió muchas cosas a Dios. Y una de las cosas que pidió fue protección para mí. Pidió que Dios me cuidara, que Dios me protegiera y que Dios me mantuviera siempre del lado de Él, de parte de Él. Ella terminó la oración, me levanté rápido, le di un beso en la mejilla, ella me dio un abrazo y salí corriendo, y al salir me dijo, hazle caso siempre a tu tía. Es decir, practica la obediencia. Yo salí corriendo de la casa, estuve toda la mañana trabajando. Al mediodía participamos del almuerzo con mi abuela, con mis hermanos, pero de pronto ella nos pidió que fuéramos a un lugar a traer algo. Y cuando íbamos llegando a esa tienda de ese supermercado, apareció mi hermano mayor, que hoy en día es pastor, y nos dice, íbamos con mi hermano, y nos dice él, hermanos, mamá murió. Tuvo un accidente y en un bus ella murió. Ella tenía tan solo 38 años, yo tenía 12. Yo no sabía ni me imaginaba qué era la separación tan dolorosa lo que producía la muerte. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida de ahí en adelante, qué iba a suceder. Y lo único que puedo decir es que han pasado muchos años desde ese momento. Han pasado 34 años, pero tengo la seguridad que aunque ella no estuvo más, pude tener la bendición y la presencia de Dios. Por eso esta semana hemos declarado el título de estas conferencias, En tu presencia. Porque si hay algo importante en la vida nuestra, es vivir en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios esté con nosotros, nos acompañe, nos guarde y nos transforme nuestras vidas. Pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta miseria en este planeta? ¿Saben? Cuando Dios en el universo había organizado todas las cosas y en la eternidad el universo vivía en plena armonía.
Cuando abrimos la Biblia y miramos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículos 11, versículo 12, allí el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, tiene la oportunidad de ver esta hermosa visión del trono de Dios, de la gloria de Dios, y él dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. En la descripción que esta visión hace y que el apóstol Juan en la isla de Patmos escribe allí como parte de esta escritura del libro de Apocalipsis, nos muestra el trono de Dios, nos muestra esa parte gloriosa, maravillosa de la armonía que hay alrededor del trono de Dios. Una expresión utilizada en el intento de cuantificar los ángeles, el apóstol dice que son millones de ángeles, millones de seres que Dios ha creado, que se llaman ángeles. O sea que es un número que el profeta de la isla de Patmos no puede ni siquiera calcular. Así que en el cielo el ejército de Dios está constantemente con Dios, está alrededor del trono de Dios. Son seres que Dios ha creado. Pero hay algo maravilloso, y es que en el trono de Dios allí hay armonía y allí hay plena obediencia. Si hay algo que Dios pide de los seres que Él ha creado, es obediencia. Pero no máquinas para obedecer, no. No máquinas automatizadas para hacer las cosas, no. Dios ha creado seres que les ha dado la capacidad y la libertad para escoger. Y Dios les da los planes, los proyectos, y les dice: este es el plan. Dios es amor. Dios, en Él no hay maldad. Cuando recordamos la oración modelo, Jesús allí dice a los apóstoles: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús, cuando está enseñando a los apóstoles en la oración, les está enseñando y les está diciendo, y hace una mención acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para ser obedecida, pero quien obedece a Dios no sufre, quien obedece a Dios disfruta. Esta es la diferencia. Alguno podría decir, pero yo no quiero obedecer a Dios. Está bien, tú tienes toda la decisión y la capacidad para no obedecer a Dios. Eso es correcto. Pero si tú obedeces a Dios, no te va a ir mal, porque en Dios hay felicidad, en Dios hay paz, en Dios hay tranquilidad. Obedecer a Dios es cumplir su voluntad. Y en nuestro planeta, millones de hombres y de mujeres, como lo leí en Romanos 3, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la oportunidad de tener acceso a la voluntad de Dios a través de la obediencia. Y entonces hacer que empecemos a vivir un pequeño cielo aquí desde la tierra, cumpliendo y aceptando la invitación de ser parte del reino de Dios. Otro elemento maravilloso del gobierno de Dios es la unidad. Y quienes están unidos en el cielo, que son los ángeles, los seres que Dios creó, le adoran, le alaban. ¿Cuánto alaban todas las estrellas del alba? Ustedes recuerdan de pronto en el libro de Job que se cuenta la historia de este hombre, la tragedia de la vida de Job, el sufrimiento. Pierde todo, pierde las tierras, pierde los hijos, solo le queda una enfermedad y su esposa, que en un momento de desesperación le da una expresión: mejor vaya, arregle las cosas con Dios y muérete. Es tanta la desesperación, el caos de esa familia. Luego llegan unos amigos y empiezan a hacer allí unas disertaciones con Job, algunos de ellos acusándoles, mostrándole que la culpabilidad está en Job, que está sufriendo como consecuencia de sus errores. Pero finalmente, cuando usted lee el libro, por allá en el capítulo 38, encuentra que Dios habla. Y Dios habla a través de preguntas. Y esas preguntas que Dios hace a Job también son las preguntas que Dios nos hace a nosotros en este tiempo. Y dice allí: cuando alaban las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. Y hace una referencia al planeta Tierra, especialmente al mar. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? En el libro de Job, el primero que
se encuentra de la Escritura, de las sagradas palabras maravillosas de Dios, y que fue escrito por el patriarca Moisés, allí se nos muestra la unidad en esa revelación, la unidad que gozaban los ángeles de Dios, porque la referencia que se hace allí a las estrellas es una referencia a los ángeles de Dios. Así que Dios le está preguntando, háblame del cielo, de la unidad, de la armonía. Dime cuántos hay. Dime quién aquí en la tierra le pone puertas, le pone cerrojos al mar. Muéstrame quién le pone límites. Dios empieza a preguntarnos a los seres humanos. La palabra de Dios es tan pura en el conocimiento de la bondad, de la santidad, de la perfección de Dios, pero es tan importante en la unidad de Dios. La palabra de Dios nos muestra que su gobierno tiene una unidad de pensamiento, que Dios no está maltratando a nadie, Dios no está imponiendo una autoridad a nadie, Dios no está obligando a los seres que le adoran. Todos los ángeles de los que hablé hace un momento en la escritura del libro de Apocalipsis, millones de millones, ellos alaban y glorifican a Dios, lo hacen de corazón, ninguno de ellos está forzado. Bueno, en esto consistía el reino de Dios, todo el trono, pero entra un problema en la historia del universo, y es la rebelión y finalmente la caída de los seres humanos. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, el versículo 14, el versículo 15, el profeta Ezequiel escribió, haciendo una referencia a ese momento en el reino de los cielos, en esa visión, y dice: tú querubín grande, protector, yo te puse, dice Dios, en el santo monte, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. Y nosotros somos conocedores de la existencia del mal en la persona de un ángel. Dios había creado ángeles, muchos ángeles, millones de ángeles, y había colocado responsabilidades en esos ángeles. Había colocado y había designado grandes responsabilidades a uno de esos ángeles que Dios había creado. Y este ángel era un querubín grande y protector. Pero un día este ángel que Dios había creado se rebeló contra Dios, se rebeló contra la ley de Dios, se rebeló contra la autoridad, contra los designios de Dios. Este ángel llamado Lucifer, portador de luz, que es lo que significa Lucifer. Pero según nosotros podemos ver en los versículos mencionados anteriormente, todos los ángeles, inclusive él, habían sido creados. Todo lo que existe en el universo fue creado por Dios y fueron libres para elegir servir a Dios o para rechazar a Dios. De esta manera, no se puede ver a Dios como el que ha originado el pecado. Dios no ha originado el caos. Dios ha hecho seres maravillosos, ángeles perfectos. Dios hizo seres en muchos lugares del universo. No los conocemos. Y si tú sigues la voluntad de Dios, quizás algún día tengas la oportunidad de ir y conocer a esos seres maravillosos, los ángeles y otros seres que existen en el universo, los que Dios ha creado. Pero este ángel se rebeló contra Dios. Este ángel se rebeló contra el plan perfecto de Dios y tomó ideas. ¿Qué lo llevó a este ángel a caer en este problema? La Sagrada Escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, verso 16 y versículo 17, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En algún momento de la existencia de Lucifer, de este ángel, él desconfió. Y sí, eso fue. Él desconfió del amor de Dios. Él desconfió del poder de Dios y comenzó a envidiar ese poder. Comenzó a envidiar esa autoridad que tenía Dios. Comenzó a envidiar los planes de Dios, las ideas de Dios. Comenzó a envidiar la autoridad y empezó a cuestionar la ley de Dios. Empezó a cuestionar todos los elementos relacionados a Dios. Y empezó a dejar que en su corazón se desarrollaran esos pensamientos
quería quedarse en el lugar del gobernante del universo. El Señor, saben, podría haberlo eliminado inmediatamente. Dios podría haber destruido inmediato y borrado de la mente de los ángeles esa figura. Pero saben, Dios es fiel y justo. Dios no es un tirano. Dios no es un Dios autoritario. Dios no es un Dios como el enemigo ha querido mostrarlo aquí en la tierra. Dios es un Dios como se mostró en la cruz del Calvario. Un Dios que fue capaz de darlo todo para rescatar a un mundo que se había perdido y que había caído en el pecado, que había accedido a las inclinaciones del enemigo, que había accedido a los pensamientos, a las ideas falsas de los conceptos que el enemigo coloca con respecto a Dios. Pero Dios creó seres libres. Dios no creó máquinas. Y Dios le dio la oportunidad para que los ángeles le sirvieran. Dios podría haber dicho: solamente se va este ángel y toda la tercera parte de ángeles que él ha convencido se quedan aquí en el cielo, les va a borrar la mente y hace una nueva experiencia. Dios no trabaja de esa manera. Dios es diferente y es por eso que nosotros debemos sacar tiempo para conocer a Dios, porque Dios es tan diferente a la manera que pensamos nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos en nuestra vida odio, resentimiento, venganza, porque son sentimientos del pecado. Pero en Dios no hay odio, en Dios no hay resentimiento, en Dios hay justicia, en Dios hay voluntad por la salvación del ser humano. En Dios hay amor para el rescatar al ser humano, para darle la seguridad, para darle paz, para ayudarlo, para fortalecerlo, para darle la mano. Bueno, este ángel tristemente se revela en el cielo, este ángel querubín protector, y entonces ¿qué sucede? Es expulsado. La Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 7 y el versículo 8, dice: he aquí que viene en las nubes, haciendo una referencia a la segunda venida de Cristo. Dice: y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y la Escritura dice: sí, amén. Y Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Y el Señor dice: y el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y el apóstol Juan dice: y yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A pesar de todos los consejos de Dios, a pesar de toda la misericordia, se hizo necesaria una intervención de Dios. Se hizo necesaria la muerte expiatoria, que fuera inmolado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso aquí aclaman a aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario. Por eso aquí se aclama y se reclama la presencia en la gloria de aquel que viene en las nubes de los cielos. Porque ese ángel tuvo que ser expulsado del cielo. Ese ángel y buena parte de los ángeles que escucharon las insinuaciones, que cayeron en la duda y que dudaron. Y alguno de ustedes preguntará: ¿será que ese ángel tuvo la oportunidad de parte de Dios para ser perdonado? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Dios extendió a ese ángel la oportunidad para que él cambiara sus designios. Pero su corazón, sus pensamientos, en lugar de cambiar los designios, cada vez fueron más y más y más y más profundo en ese pensamiento, en esa idea, en esa maldad. Cada vez estuvo ahondando más en ese problema en el que había caído. En lugar de detenerse, empezó a convencer a otros ángeles, los cuales cedieron también a sus insinuaciones y finalmente cedieron a la voz de este ángel y fueron expulsados. Se rebelaron y debieron retirarse de la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan importante para todos los seres en el universo. Estar ante la presencia de Dios es el mayor privilegio que puede tener cualquier ser. Para esos ángeles hubo dolor y tristeza, para ellos cuando fueron expulsados por la rebelión que se halló en ellos. Pero también para los ángeles que se quedaron en el cielo hubo dolor y tristeza, porque vieron el final de estos ángeles en la rebelión. Esos ángeles
y Lucifer vinieron al planeta Tierra, descendieron al planeta Tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo sabe que él está derrotado. Satanás sabe que él no puede vencer a Dios. Así que él trabaja incansablemente. Él trabaja para destruir la creación de Dios. Satanás sabe que nunca podrá vencer al Padre Celestial. Satanás sabe que no podrá vencer a Dios. Así que ahora que él está expulsado del cielo, ahora que esos ángeles han descendido a la tierra, por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, el capítulo 6, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y por eso nosotros debemos vestir una armadura, y es la armadura de Dios. Ustedes pueden allí hacer una investigación en el libro de Efesios y van a encontrar la maravilla de Dios, cómo Dios capacita al hombre para enfrentar, pero Dios es el que tiene la victoria. El enemigo sabe que está destruido, él está lleno de odio, el enemigo está lleno de odio contra la creación de Dios, contra la naturaleza. Él está lleno de odio contra los seres humanos. Y al igual que alguien que odia al pintor, imagínate que alguien odia a un pintor famoso, pero no puede alcanzar al pintor, pero llega hasta una de sus obras y con mucho odio, con mucha rabia, coge esa obra y con un arma, con un cuchillo, la rompe, la daña, la destruye, porque es la obra de la creación de ese pintor. De la misma manera, el enemigo tiene mucho odio, mucha rabia contra la obra de la creación de Dios, que es este planeta Tierra. Y él quiere destruir este planeta Tierra con enfermedades. Él quiere destruir este planeta Tierra con inundaciones, a la naturaleza la quiere destruir. Él quiere destruir la moral del ser humano. Por eso ha creado tantos pensamientos en el ser humano que hoy la gente dice que todo es normal y el enemigo se ríe del ser humano, como el ser humano cada vez se está deteriorando en la moral, cómo se ha perdido la confianza en Dios, en la palabra, y el enemigo tiene odio contra los seres humanos y él está incómodo contra todo lo que se hace. Así que él quiere robarle su lugar y reclamarle la adoración en los seres humanos, porque él quiere destruir la creación. Él quiere borrar del corazón del ser humano la poderosa impresión del Creador. Por eso ha atacado tantas instituciones de la palabra de Dios. Por eso ha destruido al ser humano en las guerras, en los vicios, en los hábitos. Por eso tiene al ser humano metido en este mundo de pecado. Y todo lo que sucede en este mundo es causa del odio, de la ira que tiene el enemigo contra Dios. Dios es paciente en misericordia. Dios es paciente en verdad. Pero Dios tiene sus planes. Tristemente, la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva, desconfiaron del plan de Dios. Génesis 2, versículos 15 al 17 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre, después de que lo había formado del polvo de la tierra, y dice allí que lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto del Edén pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vayan a comer. Si ellos hubieran hecho la voluntad de Dios, que es la obediencia a Dios, que es la obediencia a la palabra de Dios, no estuviésemos nosotros en este problema. Pero tristemente ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el libro de Génesis relata que Dios visitaba regularmente ese lugar, ese jardín, y conversaba con el primer matrimonio, disfrutaban. Así como los ángeles, Dios también les concedió el libre albedrío a Adán y a Eva. Dios no creó en Adán y a Eva unas máquinas, no les puso un chip, van a hacer esto, van a hacer aquello. No, les creó un planeta y les dijo: es para que ustedes lo labren, lo cuiden, lo guarden. No vayan a comer de ese árbol, sean obedientes, disfrútenlo. Pero ellos tomaron el camino equivocado. Desconfiaron también. Desconfiaron. Es que el problema del ser humano es la desconfianza, y el llamado de Dios es a confiar. Si nosotros los seres humanos en este instante nos detuviéramos todos en el planeta Tierra
Imagínense, si todos los 7 mil millones de seres humanos que hay sobre el planeta nos detuviéramos y todos nos arrodilláramos y empezáramos a clamarle 1 hora a Dios, en este mismo instante se apagaran todos los motores, se apagaran todas las cocinas, se detuviera todo, simplemente cada ser humano en este planeta Tierra en este instante, todos de rodillas ante la gloria de Dios pidiendo perdón, Dios inmediatamente aparecería con su gloria sobre este planeta. Pero el enemigo no quiere que eso suceda. Mete ideas en los seres humanos porque quiere que el ser humano no confíe en Dios. Y el ser humano, cuando le suceden las tragedias, lo primero que hace es culpar a Dios. Y señalan a Dios y viven resentidos con Dios. Y Dios no tiene la culpa. Nosotros deberíamos estar agradecidos porque el Señor nos da la oportunidad de venir a un planeta y vivir en él. Los más robustos 80 años. Pero esos 80 años es para que nosotros podamos conocer un plan maravilloso, porque realmente Dios quiere hacer una nueva creación, pero quiere invitarnos a participar de esa nueva creación. El pecado entró en este planeta Tierra. Romanos 17, 19 nos menciona de ese origen, de ese problema, de ese pecado tan terrible y cómo esa desconfianza se apoderó de la primera pareja y claramente la desobediencia fue allí como esa hermana gemela de la desconfianza, y la desobediencia y la desconfianza se unieron y se apoderaron de Adán y Eva y los llevaron a tomar de ese fruto prohibido. Y al consumir del fruto prohibido que Dios le había dicho, todos los descendientes que nacieron a partir de ese momento, nosotros hemos adquirido una nueva naturaleza, pero es una naturaleza horrible. Es una naturaleza de pecado, una naturaleza depravada, una naturaleza que le gusta la maldad. Nosotros luchamos por que hagamos obediencia, por el orden. El ser humano vive en el desorden. Mire usted las noticias. No le da temor mirar noticias. Es increíble cómo el planeta Tierra se está acabando, cómo los seres humanos se destruyen, cuántos millones están muriendo cada año, porque el ser humano vive en la desobediencia y en la desconfianza y aumentando el odio, la rebelión del pecado. Una nueva raza realmente, después de que Dios creó a Adán y a Eva, los descendientes son una nueva raza. Ese no era el plan de Dios. Una nueva raza de hombres y mujeres pecadores, una raza sin poder de decisión, de elección. Porque simplemente, hermanos y amigos, ahora los seres humanos son esclavos. Son esclavos de las pasiones, son esclavos del pecado, son esclavos del orgullo, son esclavos del dinero, son esclavos del trabajo, son esclavos porque el pecado lo que hace es esclavizar al ser humano. Pero Dios no nos abandonó. En Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice: pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa. Dios no nos abandonó. Dios aparece allí para darnos la promesa, y en esa infinita misericordia el Señor hizo una declaración que llenaría de esperanza el corazón de nuestros primeros padres. Les profetizó que habría un día la victoria, que habría la victoria sobre esta naturaleza, que habría una victoria sobre esta condición de pecado. Jesucristo es el descendiente de la mujer, es el descendiente, y por su muerte, por esa muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se ha obtenido la victoria, y ahora nosotros no estamos abandonados a merced del enemigo. Ahora tenemos la protección de Dios, pero necesitamos dejar la incredulidad, necesitamos dejar la desobediencia, y al contrario, necesitamos creer en Cristo Jesús, necesitamos creer en su palabra, creer en sus promesas, creer que Él aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. El enemigo, el que originó el pecado, está vencido. Él es un derrotado, pero Él sabe que le queda poco tiempo. Así que Él va a querer destruir su vida. Él está atacando su vida. Está colocando el pecado para destruir su vida. Está destruyendo los hogares. Está destruyendo la vida de los esposos. Está destruyendo la vida de los hijos. Él sabe que le queda poco tiempo. Pero Dios también está trabajando. Dios no está quieto. Qué Dios tan poderoso y misericordioso el que nosotros tenemos. No nos abandonó a la merced del enemigo. Él es el creador. Él mantiene todas las cosas. Todo el esplendor de su creación testifica en favor de Él, dice el Salmo 19.
Él podría gobernar el universo con una mano dura, pero no lo hace, porque Él es misericordioso, Él es un Dios de amor. No hay otro igual a nuestro Dios. Podría haber cambiado la mente de ese ángel, podría haber cambiado la mente de esos otros ángeles, pero Dios no trabaja de esa manera. Él es obediente a sus principios, Él es obediente a su amor. Y si alguien quiere ir en contra de Él, Él le permite. Dios no obliga. Dios no te obliga a que tú vayas al reino de los cielos. Dios no te obliga a que tú le creas. Él te invita para que tú le creas. Y quien le cree disfruta de las bendiciones de Dios. Disfruta del amor de Dios. Disfruta de las cosas maravillosas que Él ha prometido. Dios quiere venir pronto en la nube de los cielos. Así que quiero hacerte una invitación en esta hora. Quiero hacerte un llamado, hacerte una invitación final. Estamos viviendo en un mundo condenado a la destrucción. El planeta está contaminado. Estamos sufriendo los síntomas y las consecuencias de la enfermedad. Nos tiene acorralado un virus a todo el planeta Tierra. Estamos aislados y estamos por todos lados enredados. Pero hoy, al igual que en el Edén, el enemigo continúa intentando manchar la obra maestra de Dios. Como nosotros somos el blanco del amor de Dios, como nosotros somos los protegidos de Dios, el enemigo se incomoda y él quiere destruirnos, pero ahí está Dios para protegernos. Déjeme decirle algo para finalizar. Lejos de Dios no hay lugar seguro. Puedes ir por este planeta donde quiera que vayas, pero no hay lugar seguro lejos de Dios. El único lugar seguro es con Dios, es con Cristo Jesús. Le hago una pregunta. ¿Le gustaría volver a los brazos del Padre Celestial? ¿Le gustaría volver a los brazos de Dios? ¿Le gustaría darle la oportunidad a Dios para que Él tome su vida? ¿Para que Él lo abrace? ¿Para que Él le perdone sus pecados? ¿Para que Él le dé seguridad? ¿Para que Él le dé paz? ¿Para que Él le dé su protección? Yo quiero cada día la protección de Dios. Yo quiero vivir bajo su presencia. Yo quiero estar ante su presencia. Yo quiero un día presentarme ante Él. Y hoy lo invito aquí a mi hogar para que su presencia esté en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos. Quiero hacer una oración por usted. Ahí en el lugar donde está, te invito a abrir el corazón al Dios de los cielos. Padre santo y maravilloso que estás en el cielo, derrama tu Espíritu Santo sobre mi amigo, sobre mi hermano que está viendo y está escuchando este mensaje, a quien el Espíritu Santo en esta hora está tocando, a quien el Espíritu Santo en esta hora le está diciendo que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y redimirlo de toda maldad. Solamente hay seguridad en Cristo Jesús. Dale, Señor, esa seguridad y esa protección y ayuda a mi amigo para que empiece a vivir tomado de la mano maravillosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escuchar esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi querido amigo, mi querido hermano, por estar esta noche con nosotros. Deseo millones de bendiciones para ustedes. Una feliz noche y Dios les bendiga.